Muy buenos días. Señora ministra, la cuestión de la presión fiscal es realmente un tema sustancial, es algo que realmente incumbe a los españoles, puesto que al final es importante para que entendamos todos y todos los españoles puedan comprender cuánto cuesta realmente el Estado, cuánto es lo que pagan, cuál es el precio que pagan para mantener las estructuras del Estado. Pues bien, lo que hablábamos la semana pasada, un español que cobre el salario mínimo interprofesional, 15.876 euros, pagará primero la cotización a la Seguridad Social a cargo de la empresa, 4.762 euros. La cotización social a cargo del trabajador, 1.024 euros. IRPF calculado para Asturias, 334 euros. En total, impuestos o figuras tributarias directas, 6.122 euros. Salario neto, 14.516. Y a partir de ahí empiezan a pagar impuestos indirectos. Más de una tercera parte. El español, cada vez que sale de su casa, está pagando impuestos, aunque usted intente esconderlo. IVA, calculado para un consumo medio de 500 euros al mes. Es muy poco, 500 euros al mes. Que cualquiera de los que esté en su casa mire, por favor, en su tarjeta y nos diga a ver si son capaces de gastar en un mes menos de 500 euros, solo la compra, etcétera. Bueno, para un consumo estimado de 500 euros al mes a un tipo medio del 17% de IVA, piense que consumirán bienes al 21%, otros tipos reducidos, etcétera. 1.020 euros de impuestos al año por IVA. El IBI, un apartamento de 90 metros cuadrados en Gijón, sencillo, 2 habitaciones, no es gran cosa, 350 euros de IBI al año. Hidrocarburos, pues alguien que se gaste 70 euros al mes en gasolina, que también es muy poco. Poquísimo. Cualquier trabajador de Alcorcón que tenga que venir a Madrid se gasta mucho más que esto, estará pagando en impuestos 336 euros al año. La viñeta, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, una furgoneta diésel estándar, paga 73 euros al año. Seguros, porque todas las primas de seguros llevan un impuesto, para quien no lo sepa. Pues alguien que tenga seguros con primas de hasta 600 euros al año, pues piense en el seguro de la vivienda, un seguro de impagos, un seguro de responsabilidad civil, cualquiera de esos, pues estará pagando 50 euros al año. Luz, para un consumo de 60 euros en energía al mes, que tampoco es gran cosa, estarán pagando 50 euros de impuestos al año. Está tirando muy bajo en los precios. Más otros impuestos, impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, etcétera, etcétera, etcétera. Un cálculo medio, que es la media que se paga en España, 200 euros al año. En total son 1.979 euros al año en impuestos indirectos. De tal forma que este español habrá pagado al Estado 8.201,42 euros en impuestos y demás figuras fiscales. Un español cuyo salario neto es de 14.516,38 es una burrada. euros. Es decir, estará pagando una cantidad equivalente al 55,8% de su salario en impuestos. Y señora ministra, suba aquí y atrévase ahora a decir que eso es mentira. Atrévase. Ella, como lleva cobrando muchísimo tiempo un salario público, como política o consejera en su momento, o como ahora ministra, pues ella, como no tiene que ser autónoma o crear empleo, pues ella no vive la realidad. Por cada euro, por cada 2 euros que un español que cobra el salario mínimo interprofesional mete en su bolsillo, ustedes se han llevado otro euro. Y esto es una situación que es grave. Es que si calculamos esos mismos pagos para un autónomo que logre prestar servicios por importe de 15.876 euros al año, la situación es aún peor, porque verá que un 21% de esos servicios que ha prestado no son para él, son para ustedes, porque es el IVA. Y él tiene que ejercer como recaudador de impuestos. Viene la cuota de la Seguridad Social, viene el IRPF, las retenciones. Este autónomo sí tendrá que hacer una declaración para conseguir que le devuelvan lo que le han ido quitando durante el año. Más luego todos los impuestos indirectos. La situación real es que un autónomo que facture un importe equivalente al salario mínimo interprofesional tendrá un salario neto de 10.160,86 euros al año y habrá pagado al Estado por el camino 7.894 euros. Esto es un 75,72% de su salario. Es decir, por cada euro que este autónomo logra meter en su bolsillo, ustedes se han llevado 75 céntimos. Y lo mismo sucede si hacemos el cálculo para un español que gane 22.000 euros, que es el salario mediano. Es decir, el 50% de todos los españoles cobra 22.000 euros o menos. Pues estos españoles
pagan, señora ministra, un 71,84%, un importe equivalente al 71,84% de su sueldo, se lo pagan a ustedes. Es decir, por cada euro que un español que gana 22.000 euros se mete en el bolsillo, ustedes se han llevado 70 céntimos por el camino. Como resumen, ustedes exprimen a los españoles que pagan más que nunca, sobre todo los más humildes, como ya hemos calculado, un español que tributa el SMI para cada 2 euros que se mete en su bolsillo, ustedes se llevan 1. Cada autónomo de España, para cada euro que se mete en su bolsillo, ustedes se han llevado por el camino hasta 70 céntimos. Y, sin embargo, los servicios no son mejores en España. Así que, por favor, señora ministra, explíquenos cuáles son sus planes. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque yo creo que el español medio, en lo único en lo que piensa es en que ustedes dimitan de una vez. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros lo que negamos es la corrupción. Lo que queremos es que su gobierno padece una corrupción galopante, que ustedes se gastan en corrupción fiscal, corrupción económica y corrupción moral cantidades que son insostenibles. Y cuando usted dice que decimos que no hay que pagar, no, señora ministra, hay que pagar. Hay que pagar, hay que sostener el Estado, pero los españoles tienen derecho a saber cuánto pagan por el Estado. Y usted trata de esconderlo. Con sus juegos de trileros trata de, no, esto sí, estos son, esto no se considera. Incluso si metiésemos para cada salario mínimo interprofesional, por cada 2 euros, ustedes se han llevado 1. Y ese dinero se debería destinar a pagar las cosas importantes, siendo las cosas importantes, desde luego, no el show de Broncano, que nos va a costar 28 millones de euros a los españoles. Que es que si los salarios mínimos interprofesionales se pusiesen a cotizar para pagar el show de Broncano, tendríamos a 3.500 trabajadores cotizando durante un solo año para pagar este show, señora ministra. 3.500 personas trabajando solo para este capricho. Pero es que el rescate de Europa, conseguido por intermediación de la señora esposa del presidente, nos costó a todos los españoles 500 millones de euros. 500 millones de euros que, de nuevo, si pusiésemos a españoles que cobran el SMI a cotizar para pagar este rescate, tendríamos a 62.500 trabajadores cotizando durante todo un año para pagar el rescate de los amigos de la señora mujer del presidente del gobierno. Y eso es en lo que no hay que gastar. Señora ministra, es que 62.500 trabajadores son todos los trabajadores de Siero y de Villaviciosa juntos trabajando durante un año para rescatar a los amigos de la esposa del señor presidente. En lo que no se debe gastar es en 250.000 euros en whisky y anchoas para el Falcon, señora ministra. Y ese es el problema que tienen ustedes, que los españoles pagan mucho y deben saber cuánto y deben pagar para sostener lo que de verdad importa. No para sostener las chorradas y las subvenciones a sus amigos. Es que España se gasta en subvenciones por encima de 100.000 euros. Más de 30.000 millones de euros al año. Es que ustedes están subvencionando a asociaciones de cafeteros en Colombia. Es que ustedes están subvencionando al Ministerio de Pesca de Marruecos, al Ministerio de Exteriores de Marruecos y a organismos que en nada afectan ni benefician a los españoles, unos detrás de otros. Ustedes mienten, y le cojo la palabra, señora ministra, mienten sin cesar. Y cuando un político miente, lo que debe hacer es volver a la tribuna, pedir perdón y dimitir, que es exactamente lo que ustedes deberían hacer. Porque cuando luego vienen y, dado que no tienen argumentos numéricos para rebatir los datos que les damos, nos acusan de embarrar y de crispar, porque para ustedes embarrar y crispar es discutir. Cualquiera que disienta con ustedes está crispando y por lo tanto debe ser silenciado. Y eso es precisamente lo que ustedes pretenden y eso es precisamente lo que nosotros no vamos a hacer. No nos vamos a callar, señora ministra. No vamos a dejar de denunciar sus desmanes. No vamos a dejar de denunciar que ustedes sangran al pueblo para pagar sus caprichos. Sangran a los españoles y no se gastan el dinero que recaudan en lo que de verdad importa. Se lo gastan precisamente en pagar los caprichos de sus amigos. Y eso es lo que no se puede tolerar. Por lo tanto, señora ministra, suba aquí, pida disculpas, diga la verdad y dimita, por favor. Gracias. Bravo, Figaredo.